Muy bien. Te quiero contar que tenemos una visita de lujo. Sí, señor, Eh, ya lo vimos. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, Carlos, sí, político, destacado político boliviano. sí, sí. Él tiene ideas muy importantes y muy positivas para reencauzar a Bolivia en el camino democrático. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Encantado, Agustín. Un saludo al Uruguay, a tus asociados que están en Punta del Este y encantado de estar con ustedes. Mucho gusto. Pero Bueno, encantado. Sánchez Berzaín, habría que contar para la amplia audiencia que hay aquí que usted fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa de su país. O sea, estuvo en el corazón del poder, ¿no? En el corazón del poder de Bolivia. Lo Sí. escuchamos. Bueno, mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Le agradezco mucho la presentación. bueno, contanos, Bueno, Carlos, ¿cómo estás viendo este momento? Empecemos por aquí porque estábamos ya transitando el problema a consecuencia de este asesinato tan injusto de este ciudadano americano. ¿Y cómo visualizás, cómo crees que tiene continuidad esto en la campaña política? Bueno, mira, yo creo que quisiera poner esto en un marco de referencia mucho más amplio, que son las Américas, la región. Ajá, ajá. Tú conoces mi libro Las dos Américas, Sí, de claro, lo hace tengo. 4 años, en el cual yo planteo que hay dos Américas que no obedecen a la división clásica de las Américas de más desarrollada o menos desarrollada, del primer mundo o del tercer mundo, anglosajona o latinoamericana, ni siquiera del norte y del sur, o del centro y la periferia. Las dos Américas que yo planteo son la América con democracia y la América sin democracia. Y hago ese planteamiento en un momento en el que el denominado socialismo del siglo XXI, construido en torno a Cuba con el dinero, el petróleo que le entregó Chávez a Fidel Castro desde Venezuela, ese grupo de países que han ampliado las dictaduras en las Américas, porque el año 99 había una sola dictadura, que era la de Cuba, y estaba en su periodo especial agonizante. Mm. Pero llega Chávez a la presidencia, reactiva Cuba, y el siglo XXI es una caja de sorpresas para todos los países de las Américas, porque empieza a construirse lo que ellos llaman el movimiento ALBA, después lo llaman movimiento bolivariano, lo llaman socialismo del siglo XXI y hoy se conoce como castrochavismo, después de que han muerto Fidel Castro y Hugo Chávez, que fueron los que impulsaron estos, recreando básicamente el castrismo de los 60 y los 70, este es el castrochavismo. Y el castrochavismo ha dividido a las Américas en dos grupos de países. Los países democráticos, donde obviamente la característica principal es Estados Unidos, la democracia más importante del mundo, la más antigua, el país donde, si queremos decirlo, se ha creado la democracia que conocemos actualmente. Países con democracias importantes como México, como Canadá, en Centroamérica como Costa Rica, el propio Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, y bueno, los países que han sido afectados en la otra mano por esta corriente no democrática, que son las dictaduras del castrochavismo, que en un momento, hace 5 o 6 años, tenían un control muy grande de la región, porque controlaban la Organización de Estados Americanos con Insulsa, y tenían desde Cuba y Venezuela el control de Nicaragua, que siguen teniendo el control de Bolivia con Evo Morales, que han perdido parcialmente en noviembre del año pasado, el control de Ecuador con Rafael Correa, el control de la Argentina con los Kirchner, que están recuperando porque ha vuelto al kirchnerismo castrochavista y podemos comentar eso, y tenían el control del Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff, o sea, controlaban grandemente la región. Hoy día se han ido reduciendo, se han ido acotando en su influencia, y ya desde el año pasado, antes de la pandemia del coronavirus, pusieron en marcha una política de agresión a las democracias que se ve muy claramente en el segundo semestre del 2019, después de una reunión que realiza el instrumento político de este grupo criminal que se llama el Foro de Sao Paulo en Venezuela. Entonces se produce un golpe de Estado en el Ecuador que falla,
se produce la gran efervescencia social en Chile, que está llevando a Chile a un referéndum para preguntar si se quiere reformar o no la Constitución, que llaman la Constitución de Pinochet, cuando en verdad ya es la Constitución del presidente Lagos, está firmada por él después de una cantidad de reformas. Está llevando a desestabilizar grandemente el Brasil, tiene bajo permanente presión a Colombia. Desde el año pasado se activan las FARC, hacen aparecer un brazo armado, etcétera. Entonces, cuando aparece la pandemia del coronavirus, estas dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que estaban en un proceso de desgaste casi final, Cuba en un nuevo periodo especial, Venezuela con una crisis humanitaria y con los líderes de la usurpación procesados internacionalmente con precio por su cabeza. La cabeza de Maduro vale 15 millones de dólares, la de su entorno de a 10, de a 15 millones, o sea, eso no es poco decir. Con un sistema de presión internacional de sanciones crecientes que no son norteamericanas, son norteamericanas, canadienses, de la Unión Europea, de países inclusive latinoamericanos, para cesar esa usurpación, y una Nicaragua con una crisis que se desata a partir de abril del año pasado, del 2019, cuando el pueblo sale a las calles y lo que hace Ortega es masacrar permanentemente, produciendo más de 100.000 exiliados que están en Costa Rica y otros países, presos políticos, torturados y todo lo que se conoce. En ese escenario viene el coronavirus y el castrochavismo ve la oportunidad de ampliar su sobrevivencia con esto y hace tres cosas. La primera cosa que hace es aumentar el tono de la dictadura, la violencia, la violación de los derechos humanos para empoderarse. Lo puedes ver en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Lo segundo que hace, y ustedes los periodistas lo están describiendo a diario en las noticias, lo segundo que hacen es perfeccionar y amplificar algo que hacen todo el tiempo, falsifican las noticias. Como no hay prensa libre en las dictaduras, entonces en el coronavirus ellos informan que no tienen enfermos, que son países sanos, que no hay muertos, que no hay pandemia. Llega inclusive Ortega a hacer un libro blanco donde presenta a Nicaragua como un gran ejemplo de lucha contra el coronavirus, exitoso, cuando la gente se está muriendo y los entierros se producen de noche, como los relata la prensa. Claro, veía eso, me parecía terrible, ¿no? Los sepelios a medianoche. Claro, para esconderlos a la gente. Claro, es la manera de seguir diciendo que tienen éxito y que no hay coronavirus. Cuba, diciendo que tiene un gran éxito de salud para seguir explotando ese negocio que tiene mundial y que ya está señalado y censurado por la Organización de Naciones Unidas, que es la trata de personas y las batas blancas del esclavismo del siglo XXI. Vende servicios de médicos esclavos a todo el mundo, fueron cortados en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, pero han aprovechado el coronavirus para mandarlos al Perú, a la Argentina, que ha decidido recibir más de 500 de estos médicos, que además no son ni totalmente médicos, pero son pobres personas con un bajo entrenamiento médico que son traficadas por la dictadura cubana, y la situación en Cuba es desoladora. Esta mañana yo veía una noticia donde ha vuelto el trueque, unos conejos a cambio de un poco de medicina, de la poca que hay con la gente que maneja el oficialismo, y Venezuela, ¿qué decir? Venezuela matando gente, las masacres en las cárceles, las masacres en las calles, eso ya está totalmente desbordado. Entonces, en ese escenario, describí que ellos aumentan la violencia, falsifican las noticias, pero la tercera cosa que hacen es activar la conspiración transnacional que habían puesto en marcha el segundo semestre del año pasado, cuyos efectos vimos en Chile, en Ecuador, en Argentina, donde se recuperó el poder el kirchnerismo, donde, en Colombia, en Brasil y en otros países. Entonces, activar esto en medio de la pandemia tiene pues demasiadas ventajas para la sedición y para la conspiración, porque el hastío de la gente, el miedo de la gente, las condiciones inclusive psicológicas que generan en la sociedad esta pandemia que está afectando a todo el mundo, las cuarentenas, los confinamientos tan prolongados que se han tenido que producir, han producido una crisis social que tiene inclusive una base psicológica que los expertos ya están empezando a describir. Sí, eso se ve también en otros países. A todo el mundo. Y eso hace que cualquier motivo
sea un motivo de reacción social amplificado, motivos justos o motivos no justos, y que además eso sea aprovechado por la conspiración que está esperando la oportunidad. Ustedes saben que el éxito se da en cualquier cosa cuando se presenta la oportunidad con la preparación. Y el castrochavismo está siempre preparado para conspirar, para matar, para llevar adelante procesos deliciosos, derrocar gobiernos, debilitar candidaturas, afectar la democracia. Y están esperando la oportunidad. Es en ese marco que hay que mirar lo que pasa en las Américas y agregar al tema de Estados Unidos, en el cual los expertos en estudios de los Estados Unidos pueden profundizar, simplemente 2 datos que están en la prensa. El diario Las Américas ha reportado muy temprano, después de los incidentes en Miami, que hay detenidos cubanos y venezolanos que han estado agitando y participando con dinero y con actitudes violentas en esas manifestaciones en Miami. Después de eso, se ha reportado en Infobae, que ustedes pueden ver, imágenes de una persona, creo que dominicana o guatemalteca, que se declara castrochavista en Miami, que tiene que marchar aquí en contra del imperio, contra el imperialismo dentro del imperialismo. Y lo tercero es la noticia que aparece también hoy día en todos los medios internacionales, que el FBI está procesando y los fiscales de la Florida y de otros estados están procesando decenas de detenidos que son cubanos, venezolanos, haitianos, centroamericanos vinculados al manejo de dinero para generar estragos y para hacer que la protesta a la que tiene derecho todo ciudadano en Estados Unidos se vuelva un acto criminal. Y yo concluyo mi opinión sobre el tema de Estados Unidos diciéndoles lo siguiente. Es la democracia más importante del mundo. Aquí se ha fabricado la democracia moderna, con la Constitución americana, que está basada en el principio de la libertad. No hay un país como Estados Unidos donde las condiciones y los elementos esenciales de la democracia tengan vigencia. ¿Qué son esos elementos? El respeto a los derechos fundamentales, la división e independencia de los poderes públicos, el Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley. Aquí la ley es la máxima suprema en la vida de los Estados Unidos, de los ciudadanos norteamericanos. Las elecciones libres y limpias y la libre agrupación política, todo eso acompañado de una gran libertad de expresión. Entonces, si podemos ver en Estados Unidos castrochavistas marchando, filmados y declarando que son antiimperialistas en el imperio, ese es un ejemplo de la extraordinaria fuerza de la democracia de los Estados Unidos, y eso es lo que yo quiero ponderar, agregando esos elementos que están en investigación y que no tardarán en dar resultados en el marco del Estado de Derecho y de la confianza de los sistemas sólidos, democráticos y de justicia que tiene este gran país. Carlos, Usted todo habló lo de que la está... Argentina. ¿Por qué no hace un capítulo, un minuto de la Argentina, por favor? Porque tenemos una gran audiencia en la Argentina y la Argentina está entrando al autoritarismo a pasos agigantados. Bueno, cuando vino la campaña electoral en la cual Macri llevaba adelante una campaña más o menos cómoda y la inteligencia castrista que dirigió esa campaña, el G2 cubano, que tiene la genialidad para eso, puso de candidato a Fernández y en segundo lugar a Cristina Kirchner y le vaciaron toda la estrategia a Macri. Yo escribí una columna muy difundida y dicté algunas conferencias extendidas en la Argentina, donde yo decía y sostengo que Macri había llevado a la Argentina a votar entre un mal gobierno, su gobierno, y el crimen organizado. Y la situación fue manejada de tal manera que ganó el crimen organizado. El crimen organizado representado por un palo blanco, por un señor que ha prestado su nombre, un prestanombres, como le dicen en la Argentina jurídicamente, que es el señor Fernández, que con toda la fuerza y el dinero que ha puesto la señora Kirchner han vuelto a tomar el poder y están en un proceso. Habían dudas que iba a ser Alberto Fernández. Unos decían que se iba a separar de la Kirchner, otros decían que tenía la fuerza para llevar adelante un gobierno democrático y otros decían que estaba volviendo el kirchnerismo castrochavista. Pues está sucediendo lo tercero. Él está militando en todos los fundamentos antidemocráticos, autoritarios
y de abuso de poder y de protección de la impunidad que tiene el castrochavismo en las Américas. O sea, ¿qué es lo que ha hecho en este tiempo de gobierno interna e internacionalmente Fernández Kirchner? Han desconocido al presidente Guaidó, cuyo embajador no aceptan, por tener relaciones con los Estados Unidos por el tema de la crisis económica argentina. Todavía no han recibido un embajador venezolano, pero se han salido del Grupo de Lima técnicamente y han impedido, aún estando ahí, la firma de más documentos. Han recibido para la posesión de Fernández Kirchner a la gente de la dictadura cubana. Sus principales invitados eran Lula, que no ha ido. Ha estado ahí el prófugo condenado ya Rafael Correa, ex dictador de Ecuador. Han estado ahí todos los del grupo del castrochavismo clásico de los últimos 10, 15 años, acusados por corrupción y señalados por estar vinculados al narcotráfico. Tiene como alojado a Evo Morales, que es el dictador prófugo de Bolivia, y respecto al gobierno interino de Bolivia ha dicho que no lo reconoce porque ese es un gobierno emergente de un golpe de Estado, cosa que es absolutamente falsa, y ha tomado la línea en la política exterior de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. O sea, se ha fortalecido el castrochavismo con la llegada de Argentina. Y en el ámbito interno está llevando a la Argentina al descalabro porque Argentina ya está en default. Está en quiebra técnica, no está pudiendo llevar adelante un proceso de negociación porque nadie tiene confianza en la Argentina. Le ha aumentado los impuestos a los sectores productivos, ha declarado la guerra de nuevo a la clase media y está llevando adelante un proceso de reinstitucionalización de la protección a la impunidad. Algunos ejemplos, miren toda la gente que ya salió de las cárceles, que está acusada por los gobiernos de los Kirchner de haberse robado en la Argentina más de 100.000 millones de dólares. Es una cifra grosera. Supongamos que no es tanto como dicen, pero ahí están las pruebas, ahí están los procesos y ahí están los documentos y ahí están los delincuentes acusados, procesados con prueba preconstituida, saliéndose de la cárcel, yéndose a su casa por medidas que empuja el gobierno. Y algo que se ha escrito esta semana en los periódicos de la Argentina es algo muy grave que está tratando de afectar la justicia federal, haciendo designaciones más allá, aumentando el número de jueces para diluir el poder de una justicia federal que obviamente no está manipulada por completo por él o por Fernández Kirchner. O sea, ¿qué estamos viendo en la Argentina? Ha retornado el castrochavismo, la apreciación que se hizo en la campaña electoral de que los argentinos iban a votar entre un mal gobierno y el crimen organizado. Es cierta, ha vuelto el crimen organizado porque el castrochavismo no es política, es delincuencia organizada transnacional. Y eso le va a costar muchísimo a la Argentina, incluido yo creo el intento que ya irá viniendo de Fernández de permanecer indefinidamente en el poder. Bien. Realmente interesantísimo tu descripción. Esperemos que la Argentina pueda superar todo esto. Va a ser muy difícil porque evidentemente el caldo de cultivo lo conoce muy bien Cristina Kirchner y lo maneja muy bien. Las consecuencias van a ser lamentables. Carlos, no sé si Enrique tiene algo más para... No, agradecerle especialmente, se está acabando el tiempo del satélite y lo que dijo de Argentina es dolorosamente cierto, doctor. Dolorosamente lamentablemente cierto. Lo que les quiero decir, lamentablemente cierto. Los análisis, y con esto termino, los análisis que yo hago están fundados en la realidad objetiva. Todos los hechos que he mencionado son verificables en fuentes de noticias internacionales y en hechos que la gente vive. No estoy haciendo tesis ni estoy haciendo estudios académicos. Esto es análisis de la realidad objetiva y ustedes la pueden verificar. Y si hay alguna variable o hay algún aporte nuevo o hay algún dato equivocado, me encantaría saberlo para mejorar el análisis. Lamentablemente lo verificamos día a día, doctor, lamentablemente. Carlos, te agradezco mucho tu gentileza de haber compartido con nosotros un ratito esta mañana. Sé que estás siempre muy ocupado. ¿Cómo anda el instituto? ¿Bien? Estamos bien. El Inter-American Institute for Democracy, como ustedes conocen, es una entidad de los Estados Unidos expandida en todas las Américas, bien, que trabaja en la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Y tenemos gran presencia en los países de Latinoamérica.
En la Argentina tenemos a 3 de los miembros de nuestro consejo. Está el doctor Guillermo Lustó, amigo tuyo. Sí. Está el embajador Mariano Causino. También amigo mío. Gerardo Bongiovanni y otra gente importante que ayuda siempre a tener fresca la información. Bien. Para poder ayudar a los pueblos a darse cuenta a tiempo y a defenderse de los ataques en contra de su libertad y de la democracia. Bien, Carlos, te deseo que no solo tus pronósticos o tus esfuerzos por restablecer la democracia en América Latina también suceda en tu país, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Bueno, el diagnóstico de Bolivia es un poco más reservado que el de Argentina, pero hay que persistir, hay que resistir y hay que llamar las cosas por su nombre. El crimen organizado ya está identificado. Está en un proceso de reducción para extinguirse. Bien. Cuba, Venezuela, bien. Nicaragua. Pero bien. Como todo monstruo, tiene unos estertores que son feroces. Lo que ellos están produciendo con este gran contraataque de desestabilización de las democracias en las Américas, se puede comparar con el contraataque de las Ardenas que hizo Hitler antes de ser totalmente derrotado. Va a pasar esto. Va a estabilizarse el tema del coronavirus y de la oportunidad criminal. Ojalá. Y van a terminar sus regímenes. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Lo seguimos escuchando por Radio Miami de Agustín. Gracias, buen día.